بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo aquello que sea beneficioso para nosotros, beneficioso para nuestro din, para nuestro dunya y para nuestro akhirah. Que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una breve transmisión más de la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. La fragancia de las reuniones de aprendizaje sobre asuntos que todo musulmán debe conocer a la perfección. En nuestras clases anteriores hemos venido hablando de la purificación, de los tipos de purificación, la purificación menor, la purificación de los sucesos del hadath y la purificación de las impurezas. Luego hemos hablado del wudú, cómo se realiza el wudú, lo hemos explicado de manera teórica y de manera práctica. Hemos hablado también de los anulantes del wudú y el día de hoy nos toca hablar en esta breve transmisión sobre asuntos que obligan a realizar el baño completo, el ghusl. En nuestra clase anterior, repito una vez más, hemos hablado de los asuntos que obligan a renovar el wudú y lo que se prohíbe mientras la persona ha roto su wudú, ¿sí? Se ha quedado sin impureza, sin purificación. El día de hoy vamos a mencionar cuáles son aquellos asuntos que obligan a la persona a realizar nuevamente el baño completo, el ghusl, ¿sí? Los asuntos que obligan al musulmán y a la musulmana a realizar el ghusl son los siguientes. El primero de estos asuntos es la eyaculación, ¿sí? El primero de estos asuntos es la eyaculación. La eyaculación acompañada de placer con conciencia o producto de los sueños húmedos, ¿sí? Repito una vez más, la eyaculación que esté acompañada de placer, ya sea con conciencia o producto de los sueños húmedos. Si se da una eyaculación, entonces la persona debe renovar el ghusl, debe tomar un baño completo con la intención de purificarse, ¿sí? Es importante la intención. Si no se acompaña el baño completo de una previa intención, entonces el baño es un baño común y corriente. Y por más que la persona se bañe 5 o 6 veces, no ha quitado el estado de impureza mayor de sí mismo. Tiene que estar acompañado de la intención previa para que ese baño se considere purificante, ¿sí? Purificador. Entonces, el primero de estos asuntos, repito, es la eyaculación acompañada de placer, ya sea con conciencia o producto de los sueños húmedos, ¿sí? Espero que haya quedado claro. El segundo de los asuntos que obliga a una persona a renovar el ghusl, ¿sí? A tomar el baño completo, es el coito, ¿sí? Ahora, en cuanto al coito, el coito obliga a la persona a renovar el baño completo, a renovar el ghusl, incluso si no hay eyaculación. Basta con que se dé el coito, haya o no haya eyaculación, para que el musulmán
tenga la obligación de renovar el baño completo, debe tomar nuevamente el baño completo. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y presten atención, y antes de mencionar lo que dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam referente a este tema, recalco una vez más la importancia en el din del Islam es decir, cómo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseñó a su nación asuntos tan minuciosos como no lo enseñó profeta alguno anterior a él. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseñó a su nación incluso hasta cómo comportarse mientras la persona realiza sus necesidades. Siendo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam el último de todos los profetas y mensajeros, después de él no vendría más profetas ni mensajeros, y siendo el sagrado Corán el último de los mensajes de Allah subhanahu wa ta'ala, la última de las revelaciones, Allah subhanahu wa ta'ala le concedió al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la explicación lúcida, el mensaje evidente, para que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseñara a su nación asuntos tan minuciosos como estos. Por eso mismo es que el sagrado Corán, a diferencia de los libros anteriores, fue revelado durante 23 años. Los libros anteriores al sagrado Corán fueron revelados en un solo instante, en un solo momento. Pero el sagrado Corán fue revelado, su revelación se completó durante 23 años. Durante 23 años. Venían y le consultaban, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam venían y le consultaban al profeta sallallahu alaihi wasallam, mensajero de Allah, ¿cómo debemos actuar ante tal situación? Mensajero de Allah, ¿cómo debemos actuar ante tal caso? Mensajero de Allah, ¿cómo debemos comportarnos nosotros en este momento? Mensajero de Allah, ¿cómo debemos nosotros actuar frente a los huérfanos? Mensajero de Allah, ¿qué debemos hacer nosotros cuando nuestras esposas están con la menstruación? Y así, etcétera, etcétera. Por eso es que si uno repara en el sagrado Corán, vamos a encontrar muchos versículos que empiezan وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ, y te preguntan, oh Muhammad, acerca de, diles tal y cual cosa. Como por ejemplo, el versículo que habla sobre cómo Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo que debe informar a sus compañeros sobre cómo deben comportarse ante la menstruación. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, y te preguntan, oh Muhammad, acerca de la menstruación. قُلْ هِيَ آذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, diles, es una impureza, que se abstengan de acercarse a sus esposas, de mantener intimidad con sus esposas. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, y te preguntan, oh Muhammad, sobre los huérfanos, y así. Y te preguntan, oh Muhammad, sobre las fases de la luna. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, y así. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era la fuente de la jurisprudencia para los musulmanes y las musulmanas de las primeras generaciones, la primera generación de sus compañeros. Entonces, insisto una vez más, siendo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el último de los profetas y mensajeros, siendo el Corán la última de las revelaciones, era necesario que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablara de asuntos tan minuciosos como estos para que le quede claro a su nación. Por eso es que Allah subhanahu wa ta'ala, uno de los últimos versículos que revela es Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hoy les he completado la religión, la forma de vida. He completado mi favor sobre ustedes y me he complacido en el Islam como religión para ustedes. Entonces,
Volviendo al tema, el primero de los asuntos que obliga al musulmán a renovar el baño completo, a renovar el ghusl, es la eyaculación acompañada de placer y con conciencia o producto de los sueños húmedos. El segundo de estos asuntos es el coito. El coito incluso si no existe eyaculación, porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dijo: si alguno de ustedes se sienta entre sus piernas, es decir, de la mujer, y se tocan los genitales, si hay contacto, entonces será obligatorio realizar el ghusl, realizar el baño completo. Este es un hadith sahih y está en la enciclopedia del Imam Muslim, ¿sí? Y se entiende por tocar a la penetración. Entonces, el coito, exista o no, esté acompañado o no de una eyaculación, hace obligatorio que se renueva el ghusl, que se renueve el baño completo. El siguiente asunto, el tercer asunto, es finalizar el periodo de la menstruación o el puerperio. Las mujeres, cuando terminan la menstruación, deben tomar un baño completo obligatoriamente. Cuando terminan el periodo postparto, deben también purificarse con el baño completo. Un dato que mencionar es que quien se encuentre en estado de impureza mayor, es decir, quien esté en alguno de estos tres asuntos que hemos mencionado, la eyaculación, el coito, o haya finalizado la menstruación o el puerperio, quien se encuentre en estado de impureza mayor, está impedido de tocar, es decir, de realizar los mismos actos que quien se encuentra en estado de impureza menor. La persona que anuló su wudú y tiene los impedimentos que mencionamos en la clase anterior, la persona que está en estado de impureza también tiene los mismos impedimentos que aquella persona que no tiene wudú, ¿sí? Como por ejemplo la oración. La persona que está en estado de impureza mayor no puede realizar la oración, tampoco puede tocar el mushaf. Y el mushaf, vuelvo a recalcar, es la impresión del Sagrado Corán en su lengua original, en lengua árabe, ¿sí? Además de estar impedido de recitar el Corán de memoria. La persona que no tiene wudú y se encuentra en estado de impureza menor no puede tocar el mushaf, pero sí puede recitar el Corán de memoria. Mientras que la persona que se encuentra en estado de impureza mayor, es decir, que ha eyaculado, que ha tenido coito, o en el caso de la mujer que se encuentra con la menstruación, se encuentra en estado de impureza mayor, entonces tiene, además de tener prohibido tocar el mushaf, tiene prohibido recitar el Corán de memoria, ¿sí? Recitar el Corán de memoria está prohibido para aquella persona que se encuentra en estado de impureza mayor, ¿sí? Quien haya tenido una eyaculación o haya realizado el coito, ¿sí? Excepto, claro está, excepto en el caso de la mujer menstruante o en el puerperio, ¿sí? Estos no son es un estado de impureza, sí requiere el ghusl, pero no es estado de janaba. El estado de janaba es el estado de aquella persona que ha tenido una eyaculación o ha realizado el coito, ¿sí? Ellos tienen permitido recitar el Corán, es decir, las mujeres en estos dos casos tienen permitido recitar el Corán, pero no tienen permitido tocarlo, ¿sí? De la misma manera, la persona que se encuentre en estado de impureza mayor está impedido de permanecer en la mezquita. Una persona que se encuentra en estado de impureza mayor no puede permanecer en la mezquita. Repito una vez más, la persona que se encuentre en estado de impureza mayor no puede permanecer en la mezquita. Estos son los asuntos que obligan a la persona a renovar su
su ghusl, a renovar el baño completo, y recuerden siempre acompañado de una intención previa para que sea válido como purificador, ¿sí? También o tampoco es permitido mantener relaciones íntimas, ¿sí? Realizar el coito con la mujer menstruante o en periodo de puerperio. No es permitido. Así como tampoco divorciarlas durante los mismos periodos. Ningún hombre debe divorciar a su esposa, ¿sí? Durante el puerperio o durante la menstruación. Y si lo hiciera, no es válido. Y si lo hiciera, no es válido, ¿sí? A ellas se les prohíbe el ayuno y se les prohíbe la oración. Tanto a la mujer menstruante como a la mujer en el periodo postparto se les prohíbe el ayuno y se les prohíbe también la oración. Sin embargo, deben reponer posteriormente el ayuno de los días no ayunados en Ramadán, pero no tienen la obligación de reponer las oraciones perdidas, ¿sí? Que Allah subhanahu wa ta'ala hasta este punto llegamos el día de hoy, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de aquellos que escuchan las palabras y siguen las mejores de ellas, ¿sí? Nos detenemos en este punto y en la próxima lección, inshallah, vamos a hablar sobre la manera correcta de realizar el ghusl. Ya hemos antes hablado cómo se realiza correctamente el wudú de manera teórica y práctica. Inshallah, en la próxima clase hablaremos sobre cómo realizar el ghusl de manera correcta. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.